porque vamos a iniciar con nuestra predicación. Gracias a Dios que hoy sí funcionó ahí la multimedia. Ya ven que hace 8 días estuvimos ahí sin la ayuda del proyector, pero hoy sabemos perfectamente bien que, como dice la Sagrada Escritura en Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con nuestra predicación expositiva de la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, y vamos a iniciar con el verso 14 al 21. En esta porción de la Escritura el Señor nos habla de esta manera y dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo, de manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Dios Padre Todopoderoso, en esta tarde en la cual tú nos has dado el privilegio de estar reunidos en tu nombre, en un recinto, Padre mío, en el cual esta congregación lo que anhela es conocerte cada día más, Señor. Por eso es que en estos momentos nos disponemos a escudriñar tus escrituras, a escudriñar tu palabra, pero no podríamos hacerlo, Padre eterno, sin la ayuda de tu precioso Espíritu Santo. Por eso es que en estos momentos yo quiero invocar el poder de tu Espíritu Santo sobre la vida de todos los que estamos aquí presentes, mi Dios, incluyendo a los que nos ven también por internet, sabiendo que solamente el Espíritu Santo puede darnos la oportunidad de comprender esas palabras de vida eterna que tú quieres traernos el día de hoy, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, pues hace 8 días hablamos acerca de los gentiles. El apóstol Pablo en estos momentos nos sigue hablando sobre los gentiles. Nuestra predicación del día de hoy, no sé si ya por ahí está, tiene por nombre Por amor a Jesucristo. Acabamos de ver la introducción a nuestro tema con esta cita tan
¿cómo se podría decir? Tan exacta, porque Pablo cuando nos habla, si se dan cuenta, lo hace como dicen, con manzanitas, para que vayamos entendiendo claramente. En esta ocasión estoy leyendo la Biblia de las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera 1960, nada más que en esta ocasión quise tomar esta versión de las Escrituras porque nos lo dice de una manera tan exacto lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos, y aparte de que aprendamos, porque no se trata nada más de aprender, sino de vivirlo, es precisamente con esa intención de que veamos que un siervo de Dios como lo era Pablo, como lo era el apóstol Pablo, lo hacía todo por amor a Jesucristo. Todo lo hacía por amor al nombre de Jesucristo. Todo lo hacía por amor al reino eterno. Entonces es algo que el día de hoy Dios quiere que tú y yo también podamos vivir, que tú y yo podamos entender el porqué de que todas las cosas que se hacen deben de ser por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué es importante que tú y yo lo aprendamos? Porque el ser humano ha estado siempre enseñado a ser idólatra, a ser ególatra, a ser alguien en el cual pone siempre su mirada en todo, menos en donde debe de poner su mirada. La mirada de un verdadero creyente siempre debe de estar puesta en Cristo Jesús. Ni en el hombre, ni incluso, ahorita que hablé de que esta es la versión de la Biblia de las Américas, hay veces que también hay gente que por ahí incluso ya le adoptaron también un nombre a ese tipo de personas que tienen bibliolatría, que dicen, no, si yo no la escucho en tal versión, no es palabra de Dios. Si no la escucho en la versión que normalmente yo llevo a cabo en mis devocionales, entonces no, para mí eso no es palabra de Dios. Bueno, eso se le llama ahora también bibliolatría. O sea, ya llegan a tener cierta idolatría por algunas versiones, ¿verdad? O en algunas ocasiones también, como llega a suceder, que de repente alguien estás evangelizando y le dices, oye, mira, la Biblia dice que esas prácticas que tú estás llevando a cabo a Dios no le agradan. Y te dice, no, eso lo dice en la Biblia de los protestantes. La tienen toda cambiada, en mi Biblia esas cosas no lo dicen. Así que nosotros podemos seguir practicando todas esas cosas que ustedes dicen que ofenden a Dios. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando el ser humano está buscando la manera de excusarse, siempre va a tener pretextos, va a tener justificaciones y va a tener su mirada puesta en donde no debe de estar puesta. Y bueno, pues el día de hoy el Señor nos quiere dar la oportunidad de que vayamos conociendo claramente lo que es su voluntad. Y para ello pues vamos a hacer una exégesis de lo que es Romanos 15, como normalmente lo hacemos con la predicación expositiva. Y aquí en Romanos 15, 14 vemos que dice la palabra: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Es algo en lo cual Jesús, a través de la pluma de Pablo, porque Pablo era el que estaba escribiendo esto, bueno, era de su autoría, aunque él no tenía tampoco la pluma, pero era de su autoría. En esos momentos Pablo empezó a ser inspirado por el Espíritu Santo para decirnos que tú y yo podemos, porque la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios está en nosotros, para poder amonestarnos entre nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con eso? Que muchas veces, sin darnos cuenta, como dicen por ahí,
todos los seres humanos tenemos un lado ciego, ¿no? de nuestra vista, así como en los carros, en los camiones, ya ven que se dice que siempre hay un punto ciego, y que no, por mucho que tú quisieras ver todas las áreas alrededor del vehículo en el que vas, no lo puedes ver. Bueno, pues los seres humanos espiritualmente también tenemos un punto ciego. Hay veces que yo, por mucho que conozca las Sagradas Escrituras, hay cosas que a lo mejor yo no las alcanzo a ver. Simplemente Dios a lo mejor hasta ni siquiera me las ha revelado. Pero para eso llega a ver otro hermano, porque para eso somos un cuerpo en Cristo. Llega a ver otro hermano que pueda acercarse y decirle: hermanito, mira, tú aunque eres un erudito de la Biblia, tienes mucho conocimiento, muchos seminarios, lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Que la verdad es que en la palabra de Dios dice que esas prácticas que tú estás llevando a cabo no son las correctas. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es bien importante que tú y yo lo hagamos, pero, como lo dice el título de esta predicación, por amor a Jesucristo. No para quererte vanagloriar, como desgraciadamente muchos lo hacen. Yo lo hacía, lo hice no 1 año, 2 años, lo hice durante mucho tiempo. Y sobre todo cuando yo empezaba en la teología, desde que estaba en la religión romana. Yo me acuerdo muy bien, y aquí están algunos familiares que no me pueden dejar mentir, que yo iba, andaba en los cursos bíblicos, en el instituto, esto, lo otro, aquello, y nada más usaba yo la Biblia como para estarle demostrando a la gente que yo tenía más conocimiento que los demás, y les andaba dando sus bibliarios. Oye, mira, dice la Biblia que no debes de estar jurando, oye, mira esto, lo otro, aquello. ¿Y qué sucede? Yo no lo estaba haciendo por amor a Jesucristo, yo lo estaba haciendo para vanagloriarme a mí mismo, para que la gente viera que yo tenía mucho conocimiento. Y eso es lo peor que tú y yo podemos hacer, amado. Lo peor. ¿Por qué? Porque estamos pecando igual o más que los demás, porque tú estás teniendo el conocimiento de lo que la Escritura dice. Ahora, las aflicciones del Evangelio, según la palabra de Dios, son el aditivo que todo creyente necesitamos tener para cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado. La encomienda principal de todo creyente, ¿cuál es? Evangelizar. Así es, evangelizar. La gran comisión. Esa es la encomienda que todos tenemos. Entonces, hay veces que la gente tiene la errónea idea de que tú puedes hacerlo sin tener ninguna aflicción, sin tener ninguna consecuencia por estar hablando del Evangelio. ¿Y qué pasa? Que la Escritura definitivamente nos habla. Hoy no tendrás ahí una pilita extra, porque ¿qué crees que ya se está acabando la pila de esto? La palabra nos dice claramente que cuando tú y yo empezamos a hablar de Jesucristo, cuando empezamos a hablar del Evangelio, va a venir a nuestra vida aflicción, va a venir a nuestra vida persecución, va a venir a nuestra vida a veces incluso hasta malos tratos de la gente. O sea, tú no pienses que el que vas a tener el privilegio de empezar a anunciar el Evangelio de Jesús, la buena noticia, que eso es lo que quiere decir Evangelio, y no es una simple buena noticia, es la mejor noticia que tú y yo podemos darle a las personas. Pero claro, para tú dar la mejor noticia a las personas, también primero les necesitas dar la peor noticia. Porque ¿cómo la gente va a querer ser salva si no sabe de qué va a ser salva? ¿Sí? Sí estamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que para que tú anuncies el Evangelio, la buena noticia, primero tienes que hablar de la ley, hablar de lo que sucede con todas las personas que nacieron en este mundo si no vienen a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que tú vas a decirles? Pues que están condenados por sus pecados, que están condenados por el hecho
de que nunca han venido a rendirse delante de Dios en arrepentimiento y fe y cosas por el estilo, y eso agrede a las personas. Por eso muchas veces cuando yo platico con las personas del evangelismo, les digo, mira, cuando tú evangelices a alguien, tú debes de presentar el evangelio de una manera muy profesional, pero bueno, no profesional, más bien de una manera muy delicada, para que no vayas a ofender de más a las personas, porque de por sí, por su naturaleza, el evangelio ofende a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, en verdad, muchos ni siquiera saben que existe un infierno, muchos ni siquiera saben que hay unos requisitos específicos que la palabra de Dios nos da para poder ser salvos, y cuando tú llegas, y si lo llegas a hacer de una manera violenta, de una manera totalmente desatinada, pues la gente les vas a cerrar su corazón y el mensaje no va a poder llegar a donde debe de llegar. Entonces debemos de entender que cuando tú estás evangelizando, tarde que temprano la gente te va a empezar a ver con malos ojos. Cuando tú hablas del evangelio, van a empezar a haber situaciones inconvenientes a tu vida. ¿Y por qué digo todo esto, amados? Porque también cuando no entendemos esta parte del cristianismo, llegamos muchas veces a frustrarnos tremendamente. Llegamos a frustrarnos pensando religiosamente que por estar predicando la palabra de Dios ya todo el mundo nos va a aplaudir, ya todo el mundo nos va a admirar, ya todos van a decir, ¡ay, fíjate nada más! Como Pedro le dijo a Jesús, ¿no? Este trae palabras de vida eterna. Pero no, amados. Recuerden que a Jesús muchas veces le aplaudían, le admiraban, y a los 15 minutos ya lo odiaban. Cuando llegó y entró a Jerusalén, es más, la Reina Valera 1960 tiene ahí un subtítulo en esa parte de la escritura que dice la entrada triunfal. Y vemos que va llegando Jesús encima del burrito y todos ahí ovacionando a Jesús. Claro, el burrito pensaba que lo estaban ovacionando a él, ¿verdad? Como a veces tú y yo pensamos que nos ovacionan a nosotros. Entonces va entrando el Señor y todos, ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Tirando palmeras al piso en señal de honra a nuestro Señor. Y enseguida, a los 3, 4 días, empezaron muchos, dice por ahí algunos conocedores de las crónicas, que el 90% de las personas que en ese día decían Hosana en las alturas, empezaron a gritar, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifiquen a Jesús! ¡Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús! Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente allí es donde vemos que ni tú y yo nos tenemos que poner en un lugar de protagonismo, en un lugar de éxito, de triunfo, cuando estamos presentando las Sagradas Escrituras, cuando estamos presentándonos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Siempre los cristianos han sido perseguidos, amados. Siempre. Ninguna otra religión del mundo ha tenido históricamente la persecución que ha tenido la iglesia cristiana. Hasta la fecha, ustedes vean, hay muchos países donde siguen matando cristianos. Nunca vas a oír, oye, en tal lugar matan budistas, en tal lugar matan ateos, en tal lugar, no, vas a escuchar, en tal lugar matan cristianos. No vas a escuchar que anden matando a los de las religiones fulanita y sultanita, pero a la creencia del Hijo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, siempre la van a andar buscando, siempre la van a andar persiguiendo y siempre la van a andar maltratando. No es que yo sea aguafiestas y que les esté diciendo, ay, fíjense, la verdad mejor ni prediquemos la palabra. No, amados. Lo que ahorita yo les estoy diciendo es que no nos vayamos a subir en un peldaño, que el día de mañana, por estarnos queriendo subir ese peldaño, nos vayamos a caer y de una manera muy fea, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente la intención en estos momentos. ¿Dónde
¿Dónde anda Diego? Si quieres hablar de no, es que necesito la tablet porque esta ya se apagó y o préstenme una Biblia para que sigamos con la escritura. Ah, mira, ahí está la tablet. Ahí está la tablet. Pues no, más bien él es el que necesita estar aquí para que escuche la palabra. Permítanme un minuto. ¿No trae un cargador para poner nunca a cargar? Pues se supone que Moy fue por eso, pero no, a lo mejor fue a su casa. Por el coche. Sí, yo pensé que. Ya viene. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Digo, ¿dónde se fue? Continuar con esta idea que estaba yo comentando de las aflicciones. Vamos a 2 de Tesalonicenses 1:5. 2 de Tesalonicenses 1:5 dice así la palabra: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y darles alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Miren, amados, aquí hay algo que nos dice la Escritura claramente. Esas aflicciones que los hijos de Dios llegamos a tener, normalmente son aflicciones por parte de todos aquellos que no son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, ¿de quién serán hijos? Pues sí, aunque se oiga muy feo, pero Jesús fue claro cuando Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, esos que están en contra del Evangelio, en contra de los que predican el Evangelio, en contra de los que invitan a la gente a la iglesia, en contra de los que han dejado de pecar, en contra de todos aquellos que se han querido alinear a la voluntad de Dios, ¿saben qué va a suceder? Que ellos van a ser afligidos de una manera horrible. A nosotros se nos ha dado una serie de aflicciones por estar predicando del Evangelio, sobre todo los que somos ministros de Dios.
Sin embargo, la palabra es muy clara. Estamos viendo cómo dice de aquel castigo que va a venir contra todos aquellos que no quisieron obedecer a Dios, que no quisieron obedecer el Evangelio de Jesús. Así lo dice específicamente. Porque hay veces que la gente dice: no, sí, yo obedezco a Dios, yo tengo una buena relación con Dios, mi Diosito lindo y esto. Pero no, amados, eso no es lo que dice la Escritura. Dice que todo aquel que no obedezca el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿yo cómo voy a obedecer el Evangelio de Jesús, como hace 8 días no hablábamos? Si no conozco la palabra, si no vengo a la iglesia, si no escudriño las Escrituras, entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene esa situación. ¿Ya se volvió a pagar aquí? ¿Sí se habrá conectado? A lo mejor era porque no le estaba yo tocando. Es que cuando uno empieza a conocer un aparatito nuevo, ya sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas, esas aflicciones de los hijos de Dios no se comparan en lo más mínimo con las aflicciones que vendrán sobre todos aquellos hijos de desobediencia, como lo llama la Escritura. Hace 8 días vimos también la importancia de lo que es la obediencia nuevamente, ¿verdad? O sea, vean cómo Dios de repente empieza en su palabra a agarrarnos frecuentemente con algo específico, y ahorita se nos ha estado hablando también sobre la importancia de la obediencia. Entonces, aquí la Escritura nos dice que todos aquellos que hemos obedecido, hemos tenido el privilegio de ser afligidos. ¿Y por qué les digo el privilegio? Porque si tú has predicado el Evangelio, si tú has seguido a Jesucristo, aparentemente, si lo has hecho, pero no has recibido aflicción, entonces debe de haber por ahí una preocupación de tu parte por el hecho de que a lo mejor hay algo que tú no lo estás haciendo correctamente bien. A lo mejor no estás saliendo de tu confort, que eso es muy frecuente en la vida del cristiano y sobre todo el cristiano moderno. No sales de tu confort. Entonces, por no salir de tu confort, pues, ¿qué te puede afligir? No sales de tu blog, ¿verdad? No, yo no voy a estar permitiendo que alguien me rechace cuando yo les hable de Jesucristo. No, yo no voy a permitir que me quieran pisotear, ¿verdad? Por mis creencias. No, yo no. Entonces, eso es lógico que no te va a llevar a ninguna aflicción. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes una mentalidad como los de aquellos que hasta dicen: venga y pare de sufrir. Ellos creen que estar en Jesús es parar de sufrir. Como lo estamos viendo en la Escritura, para nada. Y menos el hombre que más predicó bíblicamente hablando en las Escrituras fue el apóstol Pablo. Y Pablo nos está escribiendo claramente lo que sucedía con su ministerio. Y para ello vamos a seguir leyendo. En el 15 dice: les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. ¿Se acuerdan, verdad? Que hace 8 días hablamos de quiénes son los gentiles. Ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, aquí hay algo muy peculiar que dice la palabra y me llama mucho la atención. Dice: ministrando a manera de sacerdote el Evangelio. Bueno, él dice algo peculiar: ministrando a manera de sacerdote. Él no se atreve a decir: ministrando como sacerdote que soy. Miren, hay una serie de doctrinas, incluyendo doctrinas cristianas, en donde se dan una importancia a ellos mismos, los ministros. La palabra sacerdote quiere decir pontífice. ¿Qué quiere decir pontífice?
quiere decir puente. Es un puente, es el que da la oportunidad de que alguien se conecte de un lugar a otro. Y en Hebreos, no tenemos ahorita tiempo para escudriñar esas citas, pero en Hebreos dice claramente la palabra que el sumo pontífice es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesucristo llega y abre la gloria, se abre el nuevo pacto, en ese momento ya no necesitamos tener sacerdotes de la manera que ocurría en el Antiguo Testamento. Ya no necesita uno venir de la tribu de Aarón, ya no necesita venir uno de ciertas posiciones religiosas para poder hacer que las personas estén comunicándose con Dios. Entonces, por eso Pablo no se atrevió a decir como sacerdote, no. ¿Por qué? Porque él sabía bien ser el apóstol Pablo. Él sabía que ya el único sacerdote a partir del nuevo pacto era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro puente. Por medio de Él llegamos al Padre. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí va al Padre. O sea, eso es lo que quiere decir sacerdote. El que viene a mí, yo como puente, lo llevo al Padre. Si alguien no viene a mí, no puede ir al Padre. O sea, el único puente para llegar, el único sacerdote para poder llegar al Padre se llama Jesucristo. Él es nuestro sumo pontífice. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, por eso Pablo dice, ¿cómo? O sea, no poniéndose el título de sacerdote. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente bien que él no se podía dar esa gloria. Hebreos lo dice, Hebreos es anónimo, pero muchos piensan que fue Pablo. Yo no creo que haya sido él, porque es una escritura un poco diferente a las cartas paulinas, pero como fue anónimo, muchos le atribuyeron que era Pablo que lo había escrito. Pero bueno, ahí en Hebreos encontramos esa segunda carta teológica, yo creo que después de Romanos, más importante. Y en ese momento él, sabiendo que él no era el sacerdote, dice, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí fíjense cómo está tomando Pablo lo que está haciendo con ese ministerio para los gentiles, o sea, ese trabajo de evangelismo que está haciendo para con los gentiles. Él, como lo hacían precisamente los sacerdotes arónicos, los que venían de Aarón, que ese era el sacerdocio del antiguo pacto, ¿qué hacía Aarón? Llegaba y le presentaba ofrendas a Dios. En aquel entonces, pues, había muchos animalitos, principalmente el cordero era el que se usaba para llevarlo como ofrenda a Dios. ¿Y qué pasaba? Que ahora en el nuevo pacto, Pablo estaba presentando a sus discípulos gentiles como una ofrenda a Dios, porque eso es precisamente lo que busca Dios de todos nosotros, que seamos un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Entonces, esa era la manera teológica y espiritual que tenía Pablo de ver a todos sus discípulos gentiles. Los estaba llevando como una ofrenda de amor delante de Dios. Y aquí vemos que Pablo, a final de cuentas, ¿por qué hacía todo esto? Porque él desde un principio fue destinado para esa ardua labor. Nosotros vemos también en el libro de los Hechos como el apóstol Pedro también tuvo una serie de revelaciones para que él ya no tuviera obstáculos de predicarle a los gentiles. Pero a final de cuentas, el apóstol Pablo se encauzó mucho más en la predicación a los hebreos. Pero Pablo, él sí definitivamente, él por eso caminó tanto, por eso viajó tanto, se subió a barcos de aquí para allá, esto, lo otro, aquello. ¿Por qué? Porque la misión más importante a los gentiles era la de Pablo. Y vean lo que dice Hechos 9:13, cuando Pablo precisamente más bien ya había sido redimido por Jesús. Todos conocemos la historia. Pablo iba rumbo a Damasco. La Biblia no dice si iba en un camello, en un caballo o iba caminando, pero la Biblia sí dice que llegó Jesús y lo tiró al piso.
Lo tiró a tierra, de tal manera que ahí Pablo, él siendo un asesino, un sicario de cristianos, en ese momento tiene un encuentro con Jesús y allí se postra delante de Jesús y allí nace de nuevo. Bueno, pero sabemos que él era un asesino de cristianos, ¿verdad? Ananías era un hombre que era temeroso de Dios y que creía en Cristo. El Señor lleva a Ananías a que él bautice a Pablo, a que él le hable a Pablo del Evangelio, y vean lo que sucedió en Hechos 9:13. Dice: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Desde un principio, Pablo, como todos los ministros de Dios, debemos de padecer por el nombre de Cristo Jesús, y eso no nos debe de espantar, eso nos debe de llenar de honor, nos debe de llenar de entusiasmo, nos debe de llenar incluso de valentía, porque vemos que a través de la aflicción de Pablo, a través de la aflicción de muchos hijos de Dios, siervos de Dios, tú y yo podemos en este momento conocer del Evangelio. Entonces, de la misma manera, esto de predicar el Evangelio es como una estafeta que se va entregando de generación en generación en generación. Hace casi 2000 años era Pablo el que estaba sufriendo por entregar el Evangelio a los gentiles. Bueno, pues ahora nos toca a ti y a mí sufrir esas pequeñeces de que alguien te pueda despreciar por ahí cuando tú lo invitas a la iglesia, de que alguien te pueda tachar como el aleluyo, que alguien te pueda decir: oye, no, la verdad, tú antes eras de los nuestros y ahora ya te has convertido en alguien totalmente como ajeno a nosotros, ¿verdad? Porque hay veces que de esa manera te ven cuando tú empiezas a hablar del Evangelio, te empiezan a ver como si fueras un bicho raro, pero como lo acabamos de ver en la Escritura, ¿verdad? En Segunda de Tesalonicenses, que todas esas aflicciones que tienen los cristianos a causa de los que no han querido creer en el Evangelio se van a revertir, ¿Por qué? Porque ya está próxima la segunda venida de Jesucristo. No sé si ustedes lo crean, pero yo lo creo. Jesús ya está a la puerta, se ve inmediatamente. Vean estos tiempos que estamos viviendo, vean esta situación. Ayer con mi papá platicaba de esas situaciones climáticas, de esas situaciones en las cuales han acontecido cosas que jamás en la historia habían acontecido, esa depravación en la cual ahora se está viviendo. Y Jesús dijo algo claramente: cuando yo regrese será como los días de Noé. Se casarán hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahorita está sucediendo todas esas señales. Y en ese momento, cuando regrese nuestro Señor Jesús, ya no va a regresar como un corderito inofensivo. Ahora va a regresar como ¿quién? Como el león de la tribu de Judá. Ahora va a regresar a despedazar a todo aquel que no quiso creer en el Evangelio, o a todo aquel que, como muchas veces lo digo, algunos son ateos de primera y algunos son ateos de segunda. El ateo de primera es el que declaradamente dice que no cree en Dios, pero el ateo de segunda es el que dice que cree en Dios, pero no le obedece a Dios. Hace 8 días hablamos de que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Aquellos ateos de segunda, la verdad es que no le creen a Dios. Y ahora, la mejor recompensa que podemos tener cualquier ministro, amados, es precisamente la obediencia que nuestros discípulos le tengan a Dios. Lo
repito, la obediencia que nuestros discípulos le tengan a Dios. O sea, no estoy diciendo a nosotros, que al final de cuentas lo que yo les predico no es que me obedezcan a mí, a menos de que se trate de que les esté dando la palabra de Dios. ¿Me explico? Si yo les estoy hablando a través de la Escritura, por eso a mí no me gusta muchas veces andar regañando a la gente fuera del púlpito, porque para eso está el púlpito, para hablar no por mi cuenta, sino lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Y ahí sí agua, ¿verdad? El que no quiera obedecer lo que la palabra nos está diciendo a todos. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura en el verso 17 de Romanos 15? Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué dice ahí? Para la obediencia de los gentiles, en la palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Si Él te está diciendo claramente que todo lo que está haciendo no es para gloriarse a Él mismo, a menos que sea porque Él está hablando la palabra de Dios, que quiere decir exactamente lo que ahorita yo les comenté. Si yo en este momento les estoy hablando la palabra de Dios, obedezcan, amados, porque no es a mí a quien van a obedecer, es a Dios a quien van a obedecer. ¿Qué dice? Que todo lo que Él está haciendo, todos los sacrificios, como ahorita se los dije, todo sacrificio que un ministro de Dios haga, siempre va a ser recompensado, y lo que le sigue, cuando los discípulos son obedientes. Si hay un ministro que ha predicado, que ha padecido de esto, ha padecido de lo otro, ha padecido de aquello, pero ha dejado una semilla que está creciendo, que está dando fruto, está por bien servido ese ministro. Pero qué lástima de aquellos ministros que prediquen y prediquen, se desgasten, caminen, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, traten de guardar un buen testimonio, qué sé yo, pero que no hay obediencia en sus discípulos, pues eso es como estar tirando golpes al aire, ¿verdad? Te cansas mucho más de estar tirando golpes al aire que cuando los golpes son acertados. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y el trabajo de un siervo de Dios nunca será para enaltecerse a uno mismo. Eso siempre debe de ser la cualidad de cualquier ministro, incluso de cualquier congregante que quiera hablar de la palabra de Dios. Nunca debe de ser para enaltecernos a nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la palabra. No se trata de que uno aparezca como el protagonista. No se trata de que uno busque la manera de que te sigan a ti. No, amados. Claramente la palabra de Dios nos dice que nosotros somos unas simples vasijas para dar, o sea, no somos los dispensadores. Es como ahorita, si alguien por ahí trae un vasito, ese es un vasito, pero no es el dispensador. El vasito fue el vehículo para que tú puedas estar tomando el agua. El dispensador está ahí atrás, miren, ahí está el dispensador, y ese es el que llena a la vasija. Lo mismo pasa con nosotros los ministros. Nosotros no somos los dispensadores, somos una simple vasija que lleva, que transporta ese líquido para que la gente se pueda saciarse de agua. ¿Sí me estoy explicando? Entonces eso es bien importante, y también es bien importante que nunca tú ensalces a esas vasijas. ¿Por qué? Porque todo proviene de lo alto, del Padre de las luces, como dice la palabra. Aquí, cuando yo hablo de este tema, hay un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Un ejemplo muy cotidiano que uno puede llegar a ver cuando vas a un hospital. Si tú tienes una cirugía, porque
estaba yendo así, no tiene falso vasos. Y es que me dejaron este micrófono. Si tú vas a un hospital y un doctor practica una cirugía con un bisturí, cuando termina esa cirugía y esa cirugía es exitosa, ¿tú le das las gracias al bisturí? No. ¿O le das las gracias al doctor? Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros los ministros. Nosotros los ministros somos la herramienta. O sea, nunca le vas a dar las gracias al bisturí, tú vas a darle las gracias al doctor. El doctor, aquí en este caso es nuestro Señor Jesús. A Él es al que se le da las gracias, a Él es el que se le aplaude, a Él es al que se le da la gloria. Y esto es precisamente lo que nos está diciendo Pablo en estas escrituras. Miren, en 2 Corintios 10:15 dice: no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para anunciar el Evangelio aún en las regiones que están más allá de ustedes, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera del otro. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Amén. Sí, amén. Nunca está de más que le hablemos a la gente, ¿verdad?, que anda perdida. Nunca va a estar de más que tú le estés, pero siempre que tú hables a la gente del Evangelio, les debes de poner siempre la mirada en Cristo Jesús. Que todo, absolutamente todo lo que tú estés expresándole a las personas a través del Evangelio sea para que pongan su mirada en Cristo Jesús. Eso es lo que claramente la Escritura nos dice. Y algo también bien importante, y ya con esto es con lo que vamos a terminar: la palabra de Dios debe de llevarse a cabo. Debes de hablar con las personas que realmente necesiten conocer de la palabra de Dios. Es bien curioso, y esto lo digo con todo respeto a mis hermanitos y pastores, algunos pastores nos escuchan en internet, que es bien cotidiano, y sobre todo en la actualidad, de que se hacen muchos eventos evangelísticos. Pero bien curioso, llego a ir a esos eventos y veo con mucha tristeza que se la pasan predicándose entre ellos mismos, entre cristianos, o sea, personas que ya conocen del Evangelio. Hace poquito, precisamente en la alianza pastoral de esta zona, yo les decía: ¿por qué estar haciendo y haciendo hasta eventos de oración? Es muy importante orar, pero es más importante evangelizar, porque muchas veces oramos para que la gente deje de estar delinquiendo, pero la gente no va a dejar de delinquir por medio de tus oraciones solamente. Lo más importante es que las personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Cuando la gente conoce el Evangelio de Jesucristo y viene en arrepentimiento y fe, es de la única manera que esas personas cambian. Tu oración de la única manera que sirve es para que se vayan ablandando los corazones de las personas a las cuales tú les vas a evangelizar. Pero ¿qué pasa? ¿De qué sirve que estemos, supongamos hay gente, como les decía hace 8 días, si se tratara de estar sacando gente de iglesias en donde ya son cristianos, donde incluso han dado muestras, frutos dignos de arrepentimiento, y hay veces que hasta luego hay gente que dice: ay, es que ese es tan buen cristiano, es tan buen servidor, que yo me lo quiero jalar mejor a mi iglesia, para que, no, amados, esa no es la gran comisión. La gran comisión es ir a alcanzar a todos los que están perdidos. Hay algunos que efectivamente dices: ay, esa iglesia según es cristiana, pero mira, pobrecito de los hermanitos, andan practicando una serie de pecados, andan en unas herejías, ahí sí es diferente, ahí sí es muy diferente.
porque ha habido veces que ahí pasa el lado opuesto, ¿verdad? Que les empiezas a decir, oye, amado, es que mira la Biblia, no, es que no me digan, yo soy líder de la iglesia donde voy. No, pues sí serás muy líder, brother, pero pues, por eso te lo estoy diciendo, porque no quiero que te condenes peor de lo que ya te estás condenando. Por la Escritura dice claramente que aquellos a quien más se les ha dado, más se les demandará. Entonces, ¿sabes qué, hermanito? Yo ahí sí te invito. Mira, es más, si quieres ni vayas a mi congregación, ya te paso el link para que veas algunas prédicas en donde se habla realmente de la Escritura, donde se habla del Evangelio. Tú a lo mejor tendrás muchos años, a lo mejor siendo cristiano, ¿verdad? Pero la verdad es que no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque para nacer de nuevo realmente tú lo que requieres es conocer de la palabra, conocer del Evangelio. Entonces, esa es precisamente la función de un verdadero creyente. No estar estar sacando gente de aquí, de allá y todo eso para llenar tu iglesia. No, esa no es la intención de la Escritura. La intención es que vayamos por esas almas que están perdidas. Y ya con esto terminamos. En el verso 20 nos dice la Escritura: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Eso es precisamente la encomienda que el Señor nos ha dado. La misma encomienda que el apóstol Pablo tenía. El estar anunciando el Evangelio con todas aquellas personas que requieren nacer de nuevo, con todas aquellas personas, como hace 8 días les dije también, y estoy repitiendo mucho lo de hace 8 días porque realmente esto es continuación del mensaje anterior, es parte de la misma cita en la cual estamos ahorita. El Evangelio, tú necesitas llevarlo a todos aquellos que no conocen realmente quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.